Hola y bienvenidos a Camino de Páginas. Hoy les voy a hablar de El astronauta de Bohemia de Jaroslav Kalfar. El astronauta de Bohemia es una novela escrita por Jaroslav Kalfar, que es un escritor checo nacido en el año 1988 en Praga, y este libro fue llevado al cine, a la plataforma de Netflix, en una película llamada El astronauta o Spaceman, en inglés, protagonizada por Adam Sandler. Como no vi la película, voy a hablar exclusivamente del libro. El libro podríamos decir que es muy reflexivo, introspectivo, filosófico, que le puede interesar mucho a los que les guste la filosofía, la psicología, porque se profundiza mucho en la condición humana. Nos cuenta la historia de Jakov Procházka, un astronauta checo que tiene que llevar a cabo una misión muy importante para la Tierra, la cual consta de ir hacia el planeta Venus, a las cercanías de este planeta, para tomar pequeñas partículas de una nube de polvo que se ha posicionado en ese planeta y que podría llegar a ser nociva para la Tierra, para los habitantes de la Tierra. Por lo tanto, Jacob es el encargado para tomar estas partículas, aunque sea algunas, para poder analizarlas, saber qué contiene. Y esta misión le llevará por lo menos 8 meses, si todo sale bien. O sea, si no estalla en medio del espacio la nave. Si todo sale bien, en 8 meses volverá a la Tierra. 4 meses para ir a Venus y 4 meses para regresar a la Tierra. Entonces el libro podríamos decir que nos habla directamente de la soledad del astronauta. Y esta soledad a su vez es la que nos permite vincular, unir el resto de los temas importantes de este libro, porque en esa soledad, en ese espacio exterior, Chekhov tendrá la posibilidad de reflexionar sobre su historia familiar, sobre el pasado de su país, de República Checa, sobre sus decisiones, sobre sus sus miedos también, sobre su necesidad de trascender, de ser visto como un héroe nacional, su relación con Lenka, su esposa, cómo la conoce, todo este tipo de cosas aparecen como elementos para reflexionar en ese espacio detenido, en esa soledad de Chekhov en la nave. Y podríamos decir que la novela es muy reflexiva, como dije anteriormente, pero no vamos a estar todo el tiempo reflexionando, pensando, sino que creo que está muy bien llevada la idea por parte del escritor de que se utilicen los acontecimientos, los hechos, los recuerdos del pasado para llevarnos a reflexionar junto con el protagonista. El escritor elige contar esta historia no de forma lineal, sino de ir del pasado al presente todo el tiempo. Y entonces en ese ir al pasado podemos ver cómo las distintas cosas que le fueron pasando a Jacob le han llevado a las decisiones que ha tomado en su presente, o ha tenido incidencia por lo menos en su situación actual. Entonces todos estos temas los vemos desde proyectarnos hacia ese pasado, de recorrer lo que ha sido su vida en su infancia, en su juventud, y en las repercusiones que ese pasado ha tenido sobre él. Si bien la soledad es el tema importante de este libro, muy, muy importante, podríamos decir que esa soledad en un determinado momento se termina, o tal vez no. Depende de cómo lo vea, cómo lo interprete cada lector. Porque en ese momento en el que él está en el espacio exterior en esta nave, se le aparece en un momento una especie de criatura, una especie de ser extraterrestre, parecido a una araña, que se quiere comunicar con él. Y al principio Jacob se asusta, porque no solamente ve a este ser, sino que se da cuenta de que quiere comunicarse con él y piensa que se volvió loco, que lo está imaginando, que es una alucinación. Pero finalmente decide relacionarse, decide vincularse con este ser e incluso le toma cariño y le pone un nombre, lo llama Janus. Entonces ahora no es solamente Jacob en la nave, sino que tenemos a Jacob y a Janus. Y en esta relación entre los dos vamos viendo cómo uno se va metiendo en el mundo interior del otro, cómo se van conociendo mutuamente, cómo Janus va conociendo no solamente a Jacob, sino por ende al ser humano, porque es el primer contacto que tiene tan profundo, podríamos decir, con un ser humano. Y Jacob, a su vez,
empieza a conocer a Janus y a su especie, a la especie de Janus, porque este le cuenta su pasado bastante trágico, lo que le ha sucedido a su especie. En esta relación, en este vínculo, Janus podríamos decir que se queda fascinado con el miedo de Chekhov y con el miedo humano en sí, con la potencia que el miedo tiene en los seres humanos, ya que la forma en la cual él se relaciona con el miedo y su especie se relaciona con el miedo es bastante más ligera, bastante menos determinante. Y Chekhov empieza también a darse cuenta de que esa especie, la especie de Janus, vive con una ligereza y con una aceptación de lo que la vida les depare, que es bastante diferente a cómo vivimos los seres humanos tratando de controlar todo el tiempo las cosas que nos suceden, teniendo control sobre las situaciones. Ellos podríamos decir que se liberan mucho más al fluir de la vida, a aceptar lo que con la vida venga. Y Janus le revela que el motivo de esto, de esta forma de vida de él y de su especie, tiene que ver con dos leyes que son fundamentales, que ellos tienen y las cuales les parecen inquebrantables. La primera es, no se lastima el cuerpo, y la segunda es, no se le teme a las verdades. Estas dos leyes se las lleva también Chekhov en su mente, para reflexionar también en otros momentos del libro. O sea, en otros momentos del libro aparecen estas frases, aparece sobre todo la primera, no se lastima el cuerpo. Con esta relación entre Chekhov y Janus también aparece la posibilidad de pensar sobre la muerte, porque es una posibilidad, en definitiva. Están en el espacio exterior y puede llegar a salir algo mal. Incluso en momentos del libro parece como que todo va a salir bastante mal. Entonces allí, en esa instancia, Jacob se pone a pensar sobre su muerte, sobre su posible muerte y sobre lo que podría llegar a quedar en los que viven a raíz de su muerte. Cómo su muerte podría influenciar a las personas que han llegado en la Tierra. Es decir, básicamente, esa idea de trascendencia que él tiene, esa necesidad de trascendencia, de cómo queda para, por lo menos, la República Checa en el pensamiento de esa gente. Si queda como un héroe, si queda bien visto, si queda valorado, si se va a hablar de él, si van a construir una estatua en su nombre, todo este tipo de cosas. Y podríamos pensar por qué Jacob tiene esa necesidad de trascender, por qué tiene esa necesidad de ser valorado, de ser aceptado, de ser visto como alguien muy importante para la historia de su país. ¿De dónde nace eso? Y podríamos decir que esa respuesta, la respuesta a esa pregunta la encontramos en su pasado, en sus recuerdos, sobre todo en su padre, en la imagen que su padre tiene para él, en las cosas que su padre también ha hecho en el pasado. Por otro lado, algo muy importante también de este libro es la relación de Chekhov con Lenka, con su esposa, en donde él empieza a darse cuenta en ese viaje espacial que tal vez no tuvo tan en cuenta los sentimientos de Lenka, que tal vez se arrojó directamente a sus necesidades, a su necesidad de trascendencia, a una misión que él consideraba que era fundamental no solamente para la República Checa, sino para sí mismo, y no pensó tanto en qué pasaría con su esposa en la Tierra, en ese tiempo en el que él no estaba con ella, en ese tiempo en el que ella también podía pensar en cualquier momento puede morirse Chekhov si algo sucede, si algo malo sucede en el espacio, en la nave. Sobre muchos temas más se reflexiona en este libro. Lo importante es que podríamos decir que la forma en la cual lo hace este libro no es desarrollar frases extensas sobre aspectos filosóficos, introspectivos, sino que todo el tiempo se va imbricando, relacionando las cosas que le fueron pasando a Jacob con esta posibilidad de pensar sobre ellas. Es un libro que a mí me gustó mucho, que lo recomiendo mucho y que si lo leyeron o si les gustaría leerlo, también me gustaría si quieren comentar qué les pareció, si les pareció un libro interesante, si les gustó. Y bueno, eso sería todo y los espero en el próximo capítulo de Camino de Páginas. Muchas gracias.